Bueno, pues empezamos si gusta. Voy a empezar a compartir mi pantalla y pues vemos eh, vemos precisamente las preguntas si gustan. Ok. Bueno, a ver, aquí veo este, las preguntas no se concretaron todas la vez pasada. Mm, ahorita precisamente están las de abril todavía, ¿no? Por ejemplo, cómo configurar Space para que se puedan ver las estadísticas del repositorio desde que fue instalado de manera pública, definir contextos para hacer búsquedas en comunidades específicas y modificar el entorno gráfico para la hoja de salida de metadatos por ítem, desde por ítem y qué más, y la página de inicio. Ok, este, pues no sé, ¿gustan que vaya empezando así como van? Por esta duda. Sí, yo no tengo ningún problema. Ok, en las versiones de DSpace, de DSpace 6.5.4, tenemos estadísticas precisamente. Todo vamos a poner hincapié al wiki de DSpace, ¿no? Y voy a hacer los ejercicios o ejemplos para la versión DSpace 6, que en realidad son muy parecidos a la versión 5 y la versión 4. Ahorita los revisamos porque son parecidos. Vamos a revisar eso. Entonces, las estadísticas. Mm, para que entren ustedes o descubran qué estadísticas tengan, pues siempre están aquí en el sistema, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer primero es, pues ver dónde están estas estadísticas, ¿no? En el temario. Pueden ver aquí o acá. Bien, hay mantenimiento de estadísticas, precisamente, que esto es lo que tienen que poner en su cron tab. Y hay uso de Elasticsearch. Este, estas Elasticsearch no las recomiendo que las usen. ¿Por qué? Porque en DSpace versión 7 van a eliminar esto y nada más se va a quedar con SolR y con la de Google Analytics. Entonces, si tienen estas, pues mejor ya no le hagan mucho hincapié porque no les van a dar mantenimiento. Entonces, por ejemplo, agarramos alguno, ¿no? En el buscador, ya vemos que aquí están unas estadísticas. Precisamente, son configuraciones de estadísticas, cómo verlas cómo manipularlas un poquito, por estadísticas generales, cómo las podemos ver, el flujo de trabajo de las estadísticas, las arquitecturas, y aquí ya están las configuraciones para las estadísticas. Entonces nos dice que en nuestra instalación de DSpace, en la carpeta config, en la carpeta módulos, hay un archivo que se llama solr statistics. Este solr estadísticas tiene varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, tenemos que pasarle en dónde está nuestro servidor de estadísticas, si es el puerto 8080 o si ustedes lo están sacando en el 80. Esto solito se va cambiando cuando ustedes compilen el DSpace, ¿no? Entonces, aquí es a donde nosotros podemos ver eh, qué es y cómo las podemos manipular, ¿no? Por ejemplo, ya para darle para que tengan secuencia las estadísticas, debemos de poner los comandos DSpace en la ruta de la instalación en este directorio.
¿Para qué? Para que estén actualizadas estas mismas, ¿no? Bien, ¿qué más tiene este de uso de estadísticas con 2FG? Pues también tiene el de Geolitidad, que este nos va a traer la clave del país. Tiene cuándo la podemos, cada cuánto se van a resolver estas mismas estadísticas. Y aquí están las opciones para verlas o no públicas, ¿no? Por defecto todos tienen valor true, y entonces si nosotros la queremos que no sea solamente para el usuario administrador, la cambiamos en false, y con esto ya hacemos públicas las estadísticas. Estas estadísticas son las que aparecen, por ejemplo, voy a abrir este repositorio. Este repositorio no estoy logueado, solamente me aparecen las estadísticas de uso. ¿Ok? Hay otras estadísticas cuando yo me logueo a los repositorios. Vamos a usar el display el demo de display precisamente, para ver de lo que les estoy hablando. Ok, por defecto las estadísticas, pues aquí también pusieron estadísticas de uso, que son las que están mostrando en esta primera parte de configuración. Esas estadísticas de uso son, pero hay otras dos, ¿no? Las de flujo de trabajo y las de búsqueda. Entonces, estas son las estadísticas de uso. Si yo me logueo como un usuario administrador, debo de poder ver todas las otras dos estadísticas. Entonces, vamos a ver al final. Y miren, ya me apareció las estadísticas de búsqueda y las estadísticas de flujo de trabajo. ¿Ok? Entonces, con esta parte, pues ya se hacen públicas hacia cualquier usuario, ¿no? Hacia el usuario anónimo. Bueno, primero lo que tienen que hacer, pues, es entrar a este archivo, al de use estadísticas en esta ruta. Por ejemplo, yo voy a abrir mi ruta de mi DSpace, a lo mejor, a ver aquí en C, mi DSpace, en la carpeta config dijimos, en la carpeta módulos, y el archivo se va a llamar use. Entonces lo abro, y aquí están las configuraciones que estamos revisando, ¿no? Entonces, por defecto, todos vienen en true, y si yo quiero que sean públicas, pues las paso a false, ¿no? Después de pasarlo a false, guardo el cambio y reinicio el Tomcat, y con eso ya se tiene que ver el cambio, ya se tienen que ver las estadísticas, ¿ok? Después de esto, hay que darle mantenimiento al display. Miren, aquí está Sol Error Statics Mantenimiento. Para darle mantenimiento, pues tengo que poner en un cron tab. Estos pasos sirven mucho cuando están cambiando de displays versiones muy anteriores hacia versiones recientes, la 6, la 5, 5.9, 5.8. Estos son los pasos que tienen que hacer, ¿no? Aquí está. Pero bueno, para el mantenimiento deben de correr los procesos que vienen un poco más abajo. Aquí están, ¿no? El mantenimiento de displays. Y deben de poner este proceso en un cron tab. Está útil y con un parámetro. El parámetro adecuado miren, le está diciendo que lo corra una vez al año. Stat util menos S. Pero, a ver, déjenme revisar.
aquí en los Grand Park. Aquí están los procesos de mantenimiento que deberían de tener, ¿no? En su servidor. Por ejemplo, cada 8 horas tener el sitemaps. Que yo no sé si suben o no mucha información, pero dependiendo qué tanta información suban, eso es lo recomendado, ¿no? El OAI para que también tengan actualizado su OAI, las búsquedas, las autoridades, y este es el de Stat Utils, ¿no? El de las estadísticas precisamente. Van a usar Stat Util -i con el comando -i para refrescarlas, ¿no? Y ya con eso van a tener sus estadísticas al día. Deben de tener permisos para correr estos comandos. Entonces el usuario que tenga que tener, pues fíjense que tenga el propietario de la carpeta de DSpace y de Tomcat también que pueda hacer este, adecuaciones, ¿no? Ok, vamos a ver otra parte. Tengo una duda, disculpa la interrupción. Sí. Mira, en el caso de que cuando estás haciendo la indexación de Solar, obviamente necesitas tener los logs, guardados, ¿no? Una vez que haces esa indexación, ¿ya puedes borrar los logs del Solar o se tienen que quedar, ahora sí que guardados para siempre? No, yo aconsejo que sí se queden guardados para siempre. ¿Por qué? Porque a veces truenan este, las estadísticas, el Sol R, y más cuando cambias de versión de DSpace, ¿no? Ahí truena. Entonces, si no, ya no vas a poder recuperar las estadísticas de pasadas. Ok, muchas gracias. La otra pregunta es, le comentaste que se reindexara el OI. Nosotros hemos tenido un par de problemillas en los que se mete el OI de nuestro, eh, eh, perdón, me confundí, no, disculpa, me equivoqué, Ah, perdón. Me equivoqué de pregunta, perdón. ok. Es más Sí. adelante, perdón. De lo ahí, ok. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Francisco Corral. Ok, para verlo por acá, a ver. No has mandado preguntas, ¿verdad? Sí, son las Ah, que sí, están programas son estas. para hoy. Ok. Sí, era más que nada porque de repente nos notamos que cuando metemos el OI de un estudiante no sale su clave o algo, entonces tenemos que reindexar. ¿Cada cuándo se recomienda hacer entonces el reindexado de OI? Diario. El Diario, reindexado de hora ahí diario en las noches. en las Exactamente. noches. Si, Ok. si, si no tienes, reconstruye todo el OAI con los comandos precisamente que nos dan acá, pero Ujú, hay una opción que es "-c". El "-c", así tal cual, bin, displace o ahí import, espacio, "-c". ujú, Con ese "-c" reconstruyes todo tu OAI. ujú. Ujú. Y si tienes algún problema con alguno, mm, lo puedes pintar con V, o "-c" y V. Con Ah, ese ok. te va a decir en dónde tienes el error. Ok. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, entonces seguimos. Bueno, estos son los procesos de mantenimiento que debemos de tener. Y, y bueno, ya nada más nos falta definir contextos para hacer búsquedas en comunidades específicas. Bueno, en sí no le entiendo muy bien a esta pregunta, pero el motor de búsquedas es, eh, yo me imagino que deberían, que querían ser, por ejemplo, acá en académicas, ¿no? En academias puedes buscar en DSpace o solamente en esta comunidad y aquí poner algo, por ejemplo, yo me imagino que se refería a esto, esa pregunta. Del bien excelente. Y ya aquí me apareció. Y solamente busqué en esa comunidad, ¿no? No sé muy bien a qué se refiere esa comunidad.
No sé si Oscar estás por aquí este, para ver. No, creo que no. Bueno, seguimos con la siguiente. Modificar el entorno gráfico para la hoja de salidas de metadatos por ítem. Ok, dependiendo qué salida tengas, ¿no? Es a donde vas a modificar tu interfaz, ya sea JSP o XML. Y en XML tenemos varios temas. Tenemos el tema Mirage 2, el Mannequin, eh, este, Kubrick, Classic. Entonces, dependiendo del tema, es el que van a modificar el archivo pertinente, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, para modificar el ítem ya como se ve tal cual. ¿Sí? Luego, Metrics, Analytics, UseTM, website, ¿no? Para modificar esta parte, pues precisamente se tienen que meter en el tema. Y el tema específico es Webs Apps. El tema específico es Webs App, XML, y se van al tema. Como bien les digo, hay varios temas: el Classic, Kubrick, Mirage, Mirage 2, Reference, ¿no? Entonces, este caso, el Mirage 2 es el que le han dado más continuidad, y es el que tiene la vista responsiva y es el que se utiliza por casi más, ¿no? Entonces, este tema Mirage, todo está en XSL, todos los archivos que se tienen que modificar, y hay dos carpetas grandes: la de core, que es donde está el page structure, la página inicial, y el de aspectos. En aspectos hay una carpeta que se llama artifact browse, y en esta tiene el item view. Este de item view es el que va a mostrar el ítem en la vista sencilla, ¿no? En la vista sencilla y en la avanzada. Y entonces aquí es donde nosotros ya podemos hacer el cambio de, a lo mejor, de este thumbnail que no se vea, o el abstract que aparezca de otra manera, y los autores, ¿no? Que se visualicen en otro lado. Es aquí donde vamos a modificarlo. Ya, por ejemplo, aquí los autores aparecen de esta manera, aquí, y a lo mejor quiero que aparezcan aquí, ¿no? Entonces ahí es a donde tenemos que mover los, pues con el HTML, o con los, o con los casos, ¿cómo se llaman? Los templates, o con los templates a donde vamos a moverlo. Por ejemplo, aquí el item summary dim thumbnail es a donde lo podemos mover, ¿no? Y desde arriba están manejados en esta parte. Aquí en esta columna, el 12 es a donde vamos a manejar la sección. Aquí en esta columna, al principio luego está manejando el título. Aquí está manejando en esta columna de 4 el thumbnail, el date, los autores, que es lo que estamos viendo. Y del otro lado, en la columna 8, estamos viendo el abstract, la URL, el identifier, el identificador, y a qué colección pertenece, ¿no? Entonces esto lo podemos mover de un lado a otro, y ya moviéndolo acá de un lado a otro es a donde se va a visualizar. Y de la vista JSP. En la vista JSP, pues necesitamos saber dónde están los layouts, ¿no? Nos vamos al Web App, al JSP, y aquí tenemos, por ejemplo, Display Item, ¿no? Todo está aquí eh, en esta principal, pero también tenemos una carpeta que se llama Layout. En la carpeta Layout tenemos, por ejemplo, para cambiar el header default, el que trae todas las páginas, ¿no? Y aquí es a donde podemos poner a lo mejor la imagen de nuestra institución, o de su institución, donde están personalizando su display, y aquí es a donde van a poner, no sé, a lo mejor un carrusel o algo que quieran modificar, ¿no? El logo de display.
aquí vamos en esta parte. Pero todo depende de la vista que estén tratando de modificar. Por ejemplo, aquí en JCP, pues aquí está todo el header por defecto, ¿no? Entonces nos vamos pasando de página a página y tiene que seguir el header. Es a donde se va a modificar. También el footer, ¿no? El footer por defecto. Se pueden construir de manera diferente en esas carpetas, en estas rutas. El footer, mira, tema by Seneca. Aquí está. Logo Seneca Small, ¿no? Es el tema. Y así es a donde pueden ir modificándole ustedes. Bien. Hola Julián, buenos días. Hola, buenos días. Mayra del CIBE. Hola, Mayra. Una pregunta, ¿cómo puedo personalizar esa vista de ítems para una sola colección o para una colección en específico en XML UI? Ok, en XML UI sí podemos nosotros tener temas para colecciones. Entonces, lo que tienen que hacer es primero mapear ese tema. ¿Y en dónde se mapea? Por ejemplo, todo está por defecto, ¿no? Todo el tema de XML está por defecto. Entonces, lo que tienen que ustedes que visualizar primero es entrar al display, en la carpeta config precisamente. Hay un archivo que se llama XML UXconfig. Es a donde vamos a mapear el tema al final. Al final del archivo es a donde nos dice cómo podemos nosotros crear para hacerla una colección o una comunidad, un tema. Entonces, primero tenemos que encontrar cuál es ¿cómo se podría decir? ¿Cuál es el handle, no? Primero tienen que localizar el handle. Entonces, por ejemplo, en este display demo, localiza el handle. Para esta de sample community, que tiene 26 elementos, lo primero que tengo que sacar es el handle. Y es este. Entonces, ya una vez que tengo el handle, pues lo anoto en algún lado, que sería en esta parte. Y ahora lo que tienen que hacer es uso de esta línea. Entonces, en esta línea, lo que tienen que hacer es sustituir el handle que tiene así como ejemplo, por por el que ustedes quieren que sea esa comunidad. Cuando se abra esa comunidad, se va a desplegar el tema que ustedes estén mapeando acá. Lo que les recomiendo es usar un tema de los que ya tengan trabajados. Por ejemplo, si tienen Mirage 2, lo único que hacen es copiar toda la carpeta y pegarla y renombrarla como la van a llamar acá. Por ejemplo, le voy a poner tema, no, Mirage, community o algo así. Aquí esto es nada más un nombre para ver cómo se llama mi tema, o sea, es opcional. Le puedo poner tema, vamos a seguirlo así. Ok, y entonces, ya están mapeando un tema a alguna comunidad. Todo lo que no entre en este handle eh, no va a tener este tema. ¿Y qué es todo lo que tenga este handle? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí subcomunidades, que esta se llama library, sin título, collection, todas estas van a entrar con ese tema nuevo que estoy creando. Y todo lo que esté afuera de esta comunidad grande va a tener el tema por defecto que viene en el display, que es el Mirage, ¿no? Porque aquí estoy haciendo una expresión
que se llame lo que sea, ¿no? Para, lo que sea, excepto esta, va a entrar en este tema de Mirage 2. Entonces, pues ya, primero lo que se hace es guardar este cambio. Guardo este cambio y listo, ¿no? Ya tengo preparado el primer cambio grande. Ahora lo que sigue es crear el tema. ¿Y en dónde lo voy a poner? Pues precisamente en XML a la altura de donde está temas. Aquí se va a meter el display y va a revisar, a verificar si está ese que yo estoy nombrando, el de Mirage Community. Entonces, si me falta una letra o si no lo pongo tal cual está aquí, no lo va a encontrar y va a marcar, bueno, no va a marcar error, va a poner el tema por defecto, pero pues no lo va a encontrar, ¿no? Entonces lo que hago es copiar y pegarlo, todo el tema de Mirage 2. Y ahorita que termine ya nada más lo renombro como lo puse acá. Entonces ahí va, ahí va. Ok, una vez que ya tengo ese tema copiado, ya lo renombro, como lo puse tal cual. Y ya empiezo aquí a modificar, pues imágenes, ¿no? Mis imágenes, mis archivos que yo tenga. Por ejemplo, aquí en el core voy a modificar el page structure para que sea diferente. Aquí va empezando por template, ¿no? Por ejemplo, va a construir el view, el head, lo primero que llama. Luego empieza a construir el body. Aquí es a donde pinta todo con todo el display. Va a llamar a varios templates, ¿no? El view, el header, el build drive, y ya los contenedores, ¿no? El main, el principal. Y por último, el build footer, ¿no? Entonces, ahí va haciendo varios casos. Aquí, por ejemplo, construye el head, donde pone el favicon, y mapea los JavaScript y los CSS, ¿no? En esta parte. Aquí ya empieza a construir todo el header, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero poner una imagen antes de cualquier otra cosa, antes de todo esto, pues aquí lo puedo mapear, ¿no? Si no, pues ya me viene pintando todo lo que se muestra, ¿no? Los botones, el icono de las barras, el logo de Dispace, que es miren, imagen, Dispace, logo, line, CVG. Entonces es Aquí es donde está. Si lo quieren cambiar, pues aquí lo tendrían que modificar. Aquí va. Es aquí, ¿no? Dispace, logo, line, CVG. Entonces, aquí es donde lo tengo que poner, ¿no? O modificar a mi imagen que yo quiera. Y donde lo tienen que poner, igual en el tema page, en la carpeta imagen. Ok, y así es como empiezan a modificar ya su tema. Por último, lo que tienen que hacer es guardar los cambios y reiniciar el Tomcat para que agarre esos cambios. Casi cuando se hacen cambios en la carpeta config, hay que reiniciar el Tomcat para que los tome otra vez en su work, en su caché del mismo Tomcat. Bueno,
No sé si tengan dudas o quedó claro esta parte. Sí quedó claro. Gracias, Julián. Ah, ok, sí. Sí, nada. Bueno, entonces, este también de cómo indexar las estadísticas, pues ya quedó resuelto. No. ¿Cómo se implementa el identificador único dentro del campo de autor? ¿Cómo se implementa Google Analytics en la plataforma? Ok. Mm, Francisco, ¿verdad? Estás conectado también, ¿verdad? Sí, así es. Ok. La duda es en cuanto al harvesting, para poner el identificador único. Ya ves que es parte de los lineamientos de CONACYT, entonces yo tenía entendido que se puede hacer junto con el Solar, así es una como query o algo así. Y en el sol, y ya con eso podías tener el identificador, nada más que no he encontrado la forma de hacerlo. No sé si me puedes guiar en el proceso. Sí, sí, en el Solar tienes que hacer una búsqueda precisamente ¿y desde dónde la tienes que hacer? Pues desde aquí, mira. Cuando construyes tu contexto ahí. Bueno, nosotros lo hicimos así. Eh, Aquí en la carpeta config, en el crosswalk, y no ahí, aquí debería de estar el de OI. Supongamos que eso ahí, ese, ¿no? Eh, este, Cuando tú estás buscando este elemento, el creator, pues debes de pasarle un elemento extra aquí en esta parte mm, para mandarlo hacia el CONACYT precisamente. Déjame, te muestro más o menos. Exactamente, cuando nosotros construimos estos contextos, el de CONACYT, pues es diferente al de defecto, ¿no? Al que está por default. Este no lleva más parámetros, más los que tiene, ¿no? Los que vienen por defecto. Por ejemplo, el creator, pues no necesita su identificador. Pero este de CONACYT sí necesita exactamente su identificador de este creador, ¿no? O de este contributor, que en este caso es un asesor de tesis, necesita su identificador OSI precisamente. ¿Y cómo lo sabemos o cómo lo sacamos del Soler? Pues nosotros lo que hicimos, déjame buscar el ejemplo exacto. Disculpen por los ruidos, pero aquí está mi nena y por No aquí te anda preocupes, todos correteando. andamos en situaciones similares por Sí, sí, la situación actual. sí, aquí por la contingencia. A ver. mm, mm, mm. Bueno, en sí nosotros hicimos esas búsquedas, como bien dices, hacia el, hacia el Sol R. Pero lo que nos topamos es con que a veces no devuelve exactamente como necesitamos eh, el OAI. Entonces lo decidimos no guardar en Sol R, sino decidimos hacer una copia este, decidimos hacer una copia en la base de datos y de ahí ya traérnosla, así como lo tienen otros repositorios. Ah, no, tampoco. Sería entonces modificar el input forms para que también guardara el ORCID de la persona, o se guarda de alguna forma extra para meterlo en la base de datos.
Y se guarda de una forma extra en la base de datos, exactamente. Lo puedes hacer perfectamente con el input form Ok. y guardarlo en otro campo. Incluso si truena tu Sol R con los OAI con los identificadores de los sources, pues los vas a tener siempre en tu base de datos. Claro. Eh, pero es que quiero mostrarte cómo hicimos las búsquedas. Mm, Aparte ya tiene tiempo, entonces por eso, como no funcionaba bien, la dejamos de hacer. Pues si gustas, no es necesario que me muestres esa forma. Si me puedes mostrar cómo están, implementando la forma nueva, creo que sería más conveniente para todos, ¿no? Ok, sí, sí, hace 8 días creo, o hace 8 días, les mostré más o menos cómo hacer todas esas cuestiones. Pero pero te explico, sí, claro, con gusto. Eh, Bien, vamos al repositorio nacional y vamos a agarrar cualquier repositorio. Por ejemplo, en el repositorio, pues aquí nos dice cuáles son sus contextos de OAI y nos dice también bien cuáles son los displays que ya están cosechados, ¿no? Entonces, aquí vamos a navegar en esto. Los de Centro Conacit, pues esos son aparte, ¿no? Los que dicen repositorio institucional OAI, porque esos se manejaron de otra manera. Pero ya los repositorios que empezaron a hacerlo con su cuenta, empezaron a ponerlo de otra manera. Por ejemplo, vamos a agarrar este, hacer un handle para ver cómo está guardado los identificadores. Por ejemplo, este es un CBU, ¿no? El handle se supone que es entonces, ellos lo guardarán de esta manera, ¿no? De ese contributor creator, lo guardarán así, Marisela Castillo Robledo, punto y coma, y guardarán aquí mismo en este mismo, este, ¿cómo se llama? En este mismo ¿Campo? metadato, Ajá. el, el identificador. Entonces, ya nada más lo descompones dentro de tu archivo OAI, dentro de este OAI, cuando entres al caso de Creator, Ujú. pues ahí precisamente con un if o con algo, cuando encuentres ese tabulador o esa expresión, lo puedes mapear ya hacia el identificador correcto. Entonces, Y, en el caso de, perdón, dile, y en el caso del ORCID, a la hora de que selecciones la persona, tienes que también jalar el ORCID y ponerlo, ya sea que sea un campo extra o algo así. Bueno, no un campo extra, sino parte del nombre, y a la hora de que se guarda, pues entonces se va así, ¿no? exactamente, sí. ¿No genera algún problema en la generación de estadísticas o algo así? Digo, porque nosotros ya tenemos como pues bastantes registros, más de 1000. Entonces sí, estaría, ahora sí que se tendría que empezar desde cero o se tendría que hacer nada más con los nuevos. No, 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 no es necesario hacerlo desde cero. Más bien es necesario de hacer la, ¿cómo se podría decir? Exactamente porque va a perder el identificador y va a perder todas las búsquedas en Google y todo. Entonces eso no es lo ideal. Lo ideal sería curar la información, o sea, tener no sé, a personal ahí Ujú. que esté trabajando de la forma que ustedes decidan hacerlo. Este, si es de esta manera, como estamos viendo en este repositorio, lo pueden hacer. La forma, sí, sí, bien y correcta, como dices, es hacer las búsquedas en el ORCID, pero mm, nosotros sí tuvimos problemas en hacer las búsquedas, sí nos devolvía el identificador, el SOLR, pero
a veces hay personas con el mismo nombre, entonces ahí siempre trae el identificador primero, el que encuentre primero. Sí, sí, de hecho también es otro problemilla que de repente sucede cuando tienes muchos registros. Nosotros tenemos de contribuir muchas veces de contribución y aparecen a veces pues, los IDs viejos. De hecho, mi pregunta anterior de en cuanto a lo hay no era OAI, era la LORCID. A veces queremos meter a alguna persona nueva que se acaba de registrar y entonces no hay no aparece su ORCID. Ahí la pregunta sería si hay alguna forma de que ahora sí forzar a que se descargue o que se actualice o algo en nuestra base de datos o que lo jale, porque a veces sí funciona en el repositorio de demo y otras veces no funciona en el de nosotros. Ah, sí, 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 sí. Sí, bueno, lo ideal es que estén consumiendo los catálogos con ACID, así de esta manera, ¿no? Repositorio, catálogos con ACID y con los webs, con el web service de aquí de ellos mismos, ¿no? De Conacit, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un identificador, un ORCID no está, hay aquí otros parámetros que dicen que puedes buscar el ORCID y cuando tú lo buscas directamente en esta liga, Ujú. se actualiza automáticamente se agrega en el catálogo del repositorio nacional el nombre y el ORCID junto con la persona y ya estaría aquí dentro de los catálogos. Ah, ok, entonces la recomendación sería consumir los catálogos de ahí. Sí, 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 Ok. así es como lo estamos consumiendo. ¿Y también para qué? Para que al momento de que no están ellos y tú lo buscas, aquí el ORCID se jala automático y se agrega en su base de datos. Y así ya no te manden a ti en tu prueba de cosecha o en tu cosechamiento que ese autor no se encontró, porque tú ya lo agregaste de este método, con este método. Ah, ok. Mm, ahí la otra duda, también se podría usar entonces me imagino que es un JSON para completar el campo de ORCID ahora sí que la generación para el harvester, o ya es complicar mucho. No, pues en realidad sí, así lo hicimos. Ah, ok. Mm, así lo hicimos nosotros. Lo ideal es que esté guardado tanto en tu base de datos y ya así lo tengas, ¿no? Pero, pero sí, como dices, ya te entendí. Tú lo quieres hacer en forma cuando le estén cosechado que esté alimentándose de estos repositorios, ¿verdad? Y esté mandando el identificador. Así es. Ah, ok. Sí, sí se puede, pero y eso lo estaba haciendo una institución, la institución de Ciudad Juárez. Ujú. Lo malo es de que a veces pues las páginas se caen y entonces Sí. no va a cosechar. O sea, tú dependes de otros y en especial de estos catálogos. Si se caen estos catálogos, ya no vas a tener esa conectividad con el repositorio nacional. Sí, exactamente, esa era lo que iba a comentar. Lo mejor es que se quede todo dentro de tu propio sistema para que requieras lo menos posible de otros lados. Ándale, exacto. Sí, y Ok. eso sí lo estaba pensando esa universidad, pero tuvieron, y al principio pues era más, se caía más, ¿no? O respondía más lento el servidor Sí, no, y además ahorita con algunas cosas, pues sí, la conexión no es muy confiable a veces. Entonces, dejamos en la recomendación es que de alguna forma el ORCID se guarde cuando se está generando el item submission, ¿no? Que Exacto. lo jale directamente del ORCID y se guarde ahí a la hora de que se le da a guardar. Bueno, Ándale, mm, sí, así, y con eso se resolvería muy rápido. ok, muchísimas gracias, ¿eh? Sí, no, ¿de qué? Bueno, a ver, vamos a seguir con esto. Mm, mm, mm. Bueno, yo Ingeniero, nada buenos más, días. sí, hola, buenos días. Me llamo Saúl. Mire, tengo una duda. ¿Cómo puedo, en la sesión de hace 15 días, yo vi que se metió un repositorio Sí. y vi la vista previa en PDF de algún ítem? ¿Cómo puedo hacer eso yo en el repositorio? Ok, como Como un sí, TubeMate, ya, pero sí, sí, ya sé cómo. Es un visor de PDF, ¿no? El visor de PDF. ¿cómo puedo hacerlo? Sí. Ahorita te explico. Nada más quiero
quiero terminar esta otra pregunta de cómo implementar Google Analytics en la plataforma. Muy bien, ingeniero. Para cerrar estas dos y ya paso con ese del visor de PDFs, ¿no? Muy bien, gracias. Sí, sí, de nada. Que aquí está precisamente. Ándele, Somero. Sí, Gracias. sí. De nada. Bueno, las estadísticas de Google Analytics, ya nada más para terminar con esas preguntas. Mm, pues lo primero que hay que hacer es crear la cuenta en Google Analytics, ¿no? Del seguimiento del repositorio. Después, igual en la página oficial, aquí hay que configurar un archivo. Eh, en, en sí está, pueden hacer nada más el seguimiento de Google Analytics, pues lo pueden hacer, así tal cual. Nada más se crea la llave y se mapea en el archivo dspace.cfg. A ver, déjenme. Estábamos viendo el de dspace. En el archivo de config, en el archivo dspace.cfg, aquí viene vienen los códigos de seguimiento donde tenemos que ponerlo. Lo que hay que hacer es descomentar esta línea y poner el código de seguimiento que nos da. Esto es para la vista JSP y en la vista, si tenemos habilitado la vista XML, pues lo ponemos aquí en esta parte. Ya dependiendo de cuál vista tengamos, ¿no? Bueno, es que esta es una versión Display 7, pero a ver, déjenme abrir una Display 6. Em, home. Aquí en el archivo displays.cfg tenemos el seguimiento. Miren, aquí está para la vista JSP y para la vista XML. Entonces, lo único que hay que hacer es descomentar esta parte y listo. Con eso hacemos el código de seguimiento de Analytics. Hay otras estadísticas de Google Analytics, precisamente, que, que aquí hay que hacer un poquito más de cosas, ¿no? Hay que obtener el código de seguimiento, pero también hay que sacar la cuenta y el archivo y la llave private P12. Con estas vamos a tener unas estadísticas similares a las de acá. Similares a las de ver estadísticas de uso. En este, ver estadísticas de uso va a decir ver estadísticas de Google Analytics. Con esas se configuran en esta página, ¿no? En esta página del wiki hay que seguir todos los pasos y así podemos tener otro seguimiento de estadísticas. Aquí por defecto está en true, hay que ponerlo false para que lo vean todos igual. Y bueno, y antes configurar todo esto, ¿no? Pues en realidad no son muchos pasos, solamente hay que seguir las configuraciones y en el módulo de Google Analytics.cfg puedes hacer todo esto. Igual en las configuraciones. Módulos y aquí tiene que venir uno de Google Analytics. Es y este es el archivo que van a modificar, mira, con su código de seguimiento, con su archivo, su llave P12 y pues ya nada más le ponen false para que la vean todos los usuarios, ¿no? O si quieren true para que la vean solamente los usuarios administradores cuando se loguen. Bien, no sé si tengan dudas o con esto queda resuelto. No, de hecho, bastante bien. Muchas Ok, gracias. ok, sí, bien.
Perfecto. Entonces lo voy a incluso a copiar en el chat esta liga para que si gustan pueden indagar un poquito en esto. Bueno, ahora sí vamos con el visor. La del visor estaba por aquí, disculpa. Estaba Una, la... perdona la interrupción, Sí, Julián. sí. Quería precisamente del Google Analytics, se me pasó a preguntarte, ¿cuánto tiempo hay que pasar para que se empiecen a ver los datos? O sea, yo sé que no es inmediato, ¿como cuánto recomiendas? ¿Una semana o algo así de que la gente se esté metiendo para ya ver cómo se ha estado moviendo la cosa? Ah, sí, incluso en un día se ve, o sea, a las 24 horas ya puedes ver el seguimiento Ok. y ya para ser preciso, sí, ya en una semana ya puedes estar monitoreando todos los accesos. Incluso en tiempo real tienes que estar viendo si está bien configurado o no está bien configurado tu Google Analytics. Ok. La pantalla que me mostraría sea similar a la que tiene el Google Analytics, me imagino. No, la pantalla que te mostraría aquí dentro de Space sería como estas. Son sencillas. Son Ah, así. números, datos así. Ah, ok, Sí, ok. Ok, sí, las ok. de Google Analytics sí ya está en la Gráficas interfaz y cosas así. precisamente, en la aplicación de ellos. Sí, Ok, disculpa la interrupción y muchas gracias. nada, no te preocupes. Sí. Bueno, entonces, todavía tenemos varias preguntas a ver, pero bueno, eh, este, ¿cómo te llamas? Disculpa, quien preguntaste por Saúl. Sí, ingeniero, ¿Preguntaste del visor? aquí ando. Hola, hola. Ah, preguntaste del visor, ¿verdad? Sí, Ok, ¿cómo le hago para eso, ingeniero? sí. Ok. Bueno, el visor precisamente, tienes mm, que buscarlo precisamente aquí en la documentación de DSpace, ¿no? Exactamente. Entonces aquí le pongo algunos visores y aquí me tiene que mandar hay una página donde hay varios visores de los que ya se probaron. Bueno, aquí están todos. Ujú. Hola Julián, Hola. el visor que muestras es de Google. No, no, es otro. Es es una lista de aquí de los visores que están por acá, pero déjame ver. Vivo el PDF, creo que se llama. Precisamente aquí está el que mencionan, el del Preview with Google Docs Viewer, ¿no? Miren, es esta, esta es la página que han probado, ¿no? Que han probado varios visores. Por ejemplo, tenemos este visor
lo puso Admire, este otro visor, y aquí dice en qué está basado, ¿no? Por ejemplo, este está basado en JavaScript, bueno, algunos no tienen descripción. Por ejemplo, este de Flex Paper, pues está basado en Flash, ¿no? Pues no nos va a servir mucho. El que estamos viendo es... creo que es este, JB Player. Ese es el que se usa un poco para los archivos de audio. Este. Pero entonces lo que tenemos que hacer es entrar a esta página y precisamente tratar de configurar alguno de estos. Es el de PDF JS, JavaScript. Este es el que estamos utilizando. Entonces, para integrarlo, pues tenemos que ver la documentación cómo está, precisamente. Ok, ok. PDF, JS. Me remito acá. Bueno, lo primero que tenemos que hacer pues es bajarnos ¿no? Este proyecto y ponerlo en el tema. Después de ver de ponerlo esto en el tema, hay que mapearlo en algún lado. Por ejemplo, aquí lo están poniendo en un incluso en un puerto diferente. Me parece que no es el que estamos utilizando. A ver, déjame ver cuál estamos utilizando. Adobe Titles. No, el que estamos utilizando es el embebido del mismo, el mismo que traen los navegadores, solamente lo estamos embebiendo dentro de dentro del DSpace, pero no estamos, porque así es cuando se ve dentro del mismo navegador. PDF JS, webbeaver.html. Entonces lo que estamos utilizando es más bien abrirlo dentro del mismo DSpace. ¿Y cómo se hace esa parte? Ok, pues eso tenemos nosotros que mapearlo aquí en nuestro DSpace, en la carpeta websapp, en el XML view, temas, Mirage 2, XSL, aspectos, artifact browns. Déjenme ver websapp, XML, temas, Mirage 2 y XSL. Aquí en el item view, edit with notepad. Aquí vamos a hacer un caso, precisamente. Y el caso se va a llamar cuando aquí sí ya hay algunos casos que no vienen por defecto, por ejemplo el de abstract, tabla, source, materia,
Uri, vamos a hacer otro que se llame, no sé, visor o algo así. Y después ya nada más vamos a mapear en el visor, que sea embebido con el navegador. Que vamos a tener un iframe dentro del caso cuando encuentre precisamente el elemento del, del PDF lo vamos a mapear. Pero toda esta información está aquí en el wiki. Déjenme buscarla. Porque eso bien nos lo dice el wiki. Mm, por ejemplo, podemos ver esta parte. Flex Paper Document Viewer para XML, ¿no? Para la vista XML podemos utilizar este. Entonces lo que podemos hacer es, o lo que nos dice es en el sitemaps.xmap, mapear estas partes, ¿no? Y precisamente cuando nosotros hagamos o veamos un tipo application PDF, lo que vamos a hacer es mapear el template para que se muestre static flex paper template con el path del BIFTEM. Este código es el que hay que usar ahí en donde yo les mencioné en esta parte. Aquí, en lugar de que encuentre esto, lo que vamos a mapear pues es esta parte. Cuando encuentre un tipo de dato de application PDF, pues que lo mapee. Eso está un poquito más abajo, no está aquí. Está cuando pinta ningún metadato, cuando pinta ya los archivos. Aquí está buscando, ¿no? Cada si es el content, si es el original, si es la licencia, y aquí está el tipo de dato, ¿no? Entonces aquí ya nos está pasando el parámetro de los times. Lo deberíamos de poner por esta sección, en algún lado de este template. De aquí, porque aquí es a donde estamos pintando ya los tipos de documentos. Si estamos pintando incluso una imagen, un PDF o alguna otra cosa. A ver, no solamente podemos pintar PDFs, podemos también pintar imágenes. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Como también estamos identificando ese tipo de archivo. Por ejemplo, el de la UAM, archivo fotográfico. A ver, déjenme ver si este tiene varias imágenes. Es que se pinta mejor cuando son 2 o 3 imágenes. Ah, sí, por ejemplo, en esta parte. Esta parte no está pintando un PDF, no está pintando el visor, está pintando el visor de imágenes. En el visor de imágenes aquí podemos tener una imágenes y todas las va a ir pintando. Ese también es otro visor, pero tiene que ver mucho precisamente con mover o con detectar el tipo de elemento que estamos mostrando. Aquí estamos encontrando el tipo de el main tab application PDF para pintar. Para pintar estos, pues encontramos el tipo de elemento JPG, PNG y así, ¿no? El tipo de imagen. Ya lo vamos a mapear acá. Lo vamos a ir pintando dependiendo cuál sea, ¿no? Déjenme ver si hay otros demás imágenes.
Pero sí, por ejemplo, esta parte, ¿no? Aquí está. Miren. Y sí, lo que tienen que hacer es entrar aquí al wiki y buscar alguno ¿Sí? algún visor de estos de los que trae, incluso el de Google funciona muy bien, el visor, el de visualizar con Google Docs, porque no solamente visualiza PDF, sino que visualiza otros archivos. Y aquí nos dice bien dónde modificar, ¿no? Item tag, display y útil. En esta parte creo que sí se tiene que compilar, o más bien, este funciona con JSP, ¿no? Item tag. Y aquí nos dice dónde modificar, dónde ponerlo. Este es el caso para los JSP, ¿no? Y aquí nada más hacemos Sí, yo, en el script, en el jQuery hacemos una búsqueda hacia JSP y ya lo pinta. muy bien. Pues ojalá puedas echar a andar y mira, y aquí están los casos que te comento. Incluso ya los tiene hechos. Ya nada más es copiar y pegar hacia donde tú los quieras poner. En yourtem.xsl y en el visor, aquí nos dice que si encuentras un HTML, ¿qué más encuentro? Tipo de documento PDF, y es aquí donde nos sacamos el visor, donde sacamos la ayuda del visor. Y aquí puedes ponerle más casos, ¿no? Para otro tipo de visores. Aquí es donde cierra y a donde abre el XSL, bueno. Pero sí, así, esta también les voy a copiar esta. Julián, entonces nada más si se necesita visualizar PDF, nada más debes copiar ese bloque en tu item view. Exacto, sí. Sí, solamente copiar este bloque en el tema, ya dependiendo del tema porque hay varios, pero sí, En este caso, por ejemplo, en el que utilizas Mirage 2, ¿sería directamente en ese? sí, en el item view, exacto. Y Y para bueno, hacer, y sí, para hacer referencia al JS, copias, lo bajas de JavaScript, de Google, y lo pegas en tus temas, en tu lib, en tu carpeta lib, este, bueno, copias este pedazo de función de jQuery, lo copias por ejemplo, yo lo copiaría en, yo lo tendría que copiar aquí en scripts y en tema, aquí lo tendría que copiar, esa parte de esa parte. Mira, por ejemplo, aquí tengo el lector, este es el lector que yo estoy utilizando, que es esta parte, ¿no? Ellos mismos dicen que si usas este, si usas este visor, el de Google Docs Viewer, tienes que copiar esta parte en tu tema.js, ¿no? O yo no lo copié, yo agregué uno que se llama visor y otro que se llama lector en esta parte. Entonces lo que hice fue crear otros dos, ¿no? El de fotograma y el de lector. El lector este, de mi XML, de mi PDF o de mi otro. Lo que tienen que hacer ustedes es copiar esa parte del código aquí en su tema.js, donde ustedes gusten, ¿no? Ahí al final. Después de hacer eso, tienen que mm, tienen que mapear ya nada más en donde se está pintando, tienen que mapear la opción que encuentra la application PDF
y copiar todo lo que hay dentro de esto. Y ya con eso debería de funcionar. ¿Y cómo haces o cómo llamas a esa función JS? Aquí en este pedacito de código, ¿cómo le dices que hace referencia a ese? Ok, a ver, déjame ver. Dentro del mismo llamado, haces aquí una opción, mira, application PDF y ya te vas a redireccionar a a docs google viewer URL, le estás llamando mm, con el con el atributo de href, precisamente le estás diciendo a este Google Docs. Mm, mm, Pero incluso ya lo estás pintando, o sea, tú siempre estás llamando a ese JavaScript. Por eso dicen que lo pongas en tu tema, en tu JS, en tu JavaScript, para que siempre que estés llamando a las páginas, siempre lo esté cargando. Mira, Entonces, no necesariamente un nuevo JS. no necesariamente. Nosotros lo hicimos así porque, pues, para separarlo, ¿no? Pero no, lo puedes poner en tu mismo, el que tengas por defecto. Antes del corchete. Ajá, exacto. En el que tengas por defecto. Es que también lo instalamos, pero creo que está abajo. Pero sí, así es como lo deben de poner, más o menos. Bueno, hasta aquí quedó esa duda, ¿verdad? Sí, ingeniero. Voy a checarlo, voy a probar. Y lo así que es cuestión de echarme ahí un clavadito ahí en la documentación. Ok. Gracias. Bueno, nada, de nada. Este, De esta misma forma podrías limitar la descargas de los PDFs, ¿no es así? ajá, para limitar la descarga de los PDF, o sea Ya una vez que implementas el visor, me imagino que tiene ahí las propiedades para que no le permitas descargar. sí, eso ya depende de cada visor. Precisamente nosotros creamos o pusimos un visor para que solamente se viera en el display. Eh, Mira, este visor, viewer-index.jsp, es el que estamos llamando siempre que se abre un documento. Nada más que déjenme quitar hasta abajo. Bueno, nosotros creamos un visor para este repositorio de Unilibre Pereira y fue exactamente que no descargara nadie archivos, ¿no? Solamente que se vieran en el repositorio. Entonces, nosotros lo que le pasamos fue el handle al visor y ya lo va a visualizar acá sin la opción de descargar. No puede hacer clic derecho y descargar o algo así. Y si puedes guardar todo, guardar como y toda la página, ¿no? Pero el PDF tal cual no se puede descargar. Entonces eso ya es cuestión del visor para limitarlo precisamente. Pero entonces los que nos estás comentando, ¿harían lo mismo? No, ¿O no, tendríamos que tendrían que buscar uno que solamente sea para visualizar y echarlo a andar, pero la manera de echarlo a andar es esta que estoy comentándole. Primero pueden, si quieren, echar a andar para que se familiaricen y incluso para que tengan más noción de cómo se pone un visor. Y ya después de eso ya buscar otro visor. Y sepan ustedes dónde moverle. Por ejemplo, si buscan otro visor, ¿dónde lo tienen que poner? Si es un visor de JavaScript, ¿dónde tienen que ponerlo? Pues en los temas, en la carpeta script, ¿no? O aquí en la carpeta lib a lo mejor no. El tema Mirage 2 no tiene eh, esa parte, sino tiene la carpeta script. Y entonces aquí es donde ustedes van a poner su visor, ¿no? Aquí está el de tema, el de todos estos JavaScript, ¿no? Y aquí es donde ustedes lo tienen que mapear. ¿Alguno que recomiendes que solo sea para visualizar?
Ese que... bueno, déjenme ver. Es que ya han ido saliendo varios. Ahorita no tengo alguno así de solamente para visualizar que yo recomiende. Porque incluso van teniendo mejoras de... eh, ¿cómo se llama? Para que no te lo hackeen. De seguridad, ¿no? Van sacando seguridad y ahorita yo no hemos puesto alguno así. Lo pusimos por hace como 3 años, entonces no sé si ese ya tenga vulnerabilidades, que yo creo que sí. Entonces también tienen que estar tomando en cuenta esas cuestiones. Mm, Ok, gracias. sí, sí. eh, bueno, ok, no sé si ya nada más alguna pregunta rápida tenga alguien para finalizar la sesión. Ya nos quedan poquitos minutos. Este, y pues estas a lo mejor no las contesto tan rápido, ¿no? Y cómo configurar el handler, el dataset. Esta no entiendo muy bien a qué se refiere. Migración de DSpace 5 a 6, pues no nos daría tiempo. Entonces, no sé, ¿alguien tiene una duda en específico? Sí, yo, muy buenas tardes. Habla con Juan David Agudelo. Yo soy de la Universidad Católica de Manizales. Yo fui el que coloqué los pasos y recomendaciones para actualizar DSpace de la versión 4.2 a la 6.2. Básicamente tengo algunas inquietudes. Eh, ¿Yo puedo saltar de la 4.2 a la 6.2 directamente o tengo que ir escalando por versiones? No. Se puede saltar directamente de la 4 a la 6 y la recomendable es la 6.3 y ya incluso va a salir la 6.4, que la 6.4 ya se adecuaron algunas librerías de seguridad precisamente. La versión 6.2 y 6.0, 6.1 tienen problemas de seguridad, ¿no? En su sprint o algunas librerías que usa, ¿no? Lo que se hizo fue actualizar esa librería y corregir algunos bugs que se encontraron, ¿no? Todos esos bugs, todas esas documentaciones se encuentra aquí, en la documentación precisamente de DSpace. Pero sí, no hay que hacer solamente de una versión 3, a lo mejor sí recomendaría escalarla a una versión 4 o 5 o algo, 4 o 6 a lo mejor, y ya de ahí ya dar un brinco a la versión 6, pero de versiones de la 4.2 a la 6.3 no tendría que haber inconveniente. Eh, cuando ustedes actualizan de versión, lo que se hace en sí es lo que se corren son scripts precisamente de la base de datos para mm, a ver, déjenme ver si tengo prendido por aquí. Mi conexión a MySQL. Bueno, voy a conectar un servidor para que vean más o menos cómo es. Lo que se hace en la base de datos cuando se actualiza de versiones es correr esos scripts y, y van corriendo de versión en versión precisamente. Entonces todos las tablas que crean, por ejemplo, las de base int, son desde que se creó el display, ¿no? La versión 1.1, todos, se supone que todos deberían estar en base int.
Cuando ya se actualiza de versión, por ejemplo, inicialización a la base, al esquema de base 3, ya tiene que decir successful. Y si se crea otra tabla, por ejemplo, aquí registro update, aquí es a donde nace, a donde nacieron todas estas otras, donde nacieron otras, pero como no, si están modificando su base de datos, pues ahí van a ser y ahí se va a quedar, ¿no? La tabla. O hasta ahí ese esquema de la base de datos. Pero si ustedes están migrando, va a ir pasando de versión por versión, miren. De versión 3, de versión 4 a versión 5, a versión 5.5, a versión 5.6, 5.7, a la versión 6.0 y a la versión 6.1. En la que está actualmente el esquema de la base de datos, pues se quedó aquí en esta versión de 6.1. Con eso trabaja la versión 6.2 y la versión 6.3 de DSpace. Entonces, no tendría que haber inconvenientes al migrar o al actualizar el DSpace, porque en sí, de la base de datos vamos bien, ¿no? Y de la parte del código, igualmente, lo que cuando hacen ustedes una actualización, va creando carpetas .back. Esas carpetas .back son las carpetas, son estas carpetas .back. Se supone que va creando versiones .back de todo lo que no está en su versión actual, ¿no? Por ejemplo, la bin.back, la lib, la etc también tiene que crear etc.back y incluso la lib es de las más importantes porque aquí están todos los Java, ¿no? Los .jar que necesita el DSpace. Entonces no debería de haber problemas al hacer ese cambio de versión. Una pregunta, si por ejemplo yo voy a clonar este servidor, entonces yo importo la base de datos y copio el contenido del DSpace después de haber instalado y debería de iniciarse, pues la máquina espejo. Sí, sí, exactamente. Si está exactamente tal cual, o sea, en versiones de DSpace, de bases de datos, por ejemplo, que migremos de un Postgres 9.8 o un Postgres 10 a otro servidor de la misma versión de Postgres, de la versión de Java también, del Java 8 a Java 8, debería de jalar sin problema. También debería de estar en la misma ruta. Si el DSpace está en la ruta home, pediatría, DSpace, y en el otro servidor espejo lo ponemos en otra ruta que no sea home, geriatría, DSpace, no va a funcionar. Debería de estar en la misma ruta. ¿Por qué? Porque se crean en la carpeta config y en la carpeta web.apps. Aquí en el web info se mapean esos archivos en este de web.xml. Se mapea dónde está tu instalación de DSpace. Por ejemplo, aquí está en C, Home, Geriatría, DSpace. Si nosotros lo movemos hacia otro directorio que no sea el mismo, pues no va a levantar porque no va a encontrar esto, ni las configuraciones. Bueno, este nada más tiene uno, pero el de SolR, por ejemplo, tampoco levantaría porque no encontraría las mismas rutas. Aquí está igual, ¿no? DSpace, Soler. No va a encontrar la carpeta de Soler y no levantaría. Y también las configuraciones, mira. C, Home, Geriatría, DSpace, Config y el log, ¿no? El log property. También en la carpeta de config, pues hay muchos mapeos así. Por ejemplo, está el log property. Todas estas rutas pues son C, Home, Geriatría, DSpace, log. Y así Básicamente es seguir las instrucciones que están en la página. Para migrarlo a un servidor espejo. No, digamos, porque ¿qué es lo que quiero hacer yo? Yo tengo mi máquina virtual, la voy a clonar y la otra
esa máquina va a ser de pruebas para yo actualizarle pues, la versión del DSpace. Ya pues cuando finalmente las pruebas sean exitosas, ya hago el mismo procedimiento en producción. Pero para ok. hacer el espejo, tengo que montarle lo que hay actualmente. Sí, sí, exactamente. Y vas a migrar de versión 4 a versión 6, ¿verdad? Sí, señor. Ok, lo que te recomiendo es sí seguir la paquetería que recomiendan aquí en DSpace. ¿Por qué? Porque las versiones de DSpace 4 funcionan con Java 7, con Java JDK 1.7. La versión de DSpace 6 funciona con JDK 8. La versión Ajá. de Maven también necesitas actualizarla. La versión para empaquetar todo tu paquetería, ¿no? Una versión reciente. El Tomcat, pues eso no hay problema, pero en la base de datos sí, porque necesitas una versión de Postgres 9.4 en adelante. ¿Por qué? Porque la versión 9.4 en adelante tiene tiene la librería PG Crypto, que es lo que necesita DSpace 6. Entonces, sí es recomendable o sí es que también te fijes mucho en tu infraestructura en los requisitos de software. Sí, señor. Sí. De igual forma, si por ejemplo con estas nuevas versiones por ejemplo, del Tomcat, de la Java, me deberían de funcionar con la versión 4.2. ¿Por qué lo digo? Porque yo primero actualizo aplicaciones y después componentes y después la aplicación. Ok. Sí, sí debería de funcionar entonces. Sí. Perfecto. O sea que, pues, según lo que entendí y me mostraste, el modelo de la base de datos no cambia mucho. O sea que en teoría que eso es transparente para mí, yo simplemente le lanzo la actualización, sigo el procedimiento y él debería de iniciar en su nueva versión. Sí, sí, exactamente. Eso debería de ser transparente. Y si hay algún error, porque si hay errores, a lo mejor es si hay errores en la base de datos, puede ser porque encuentra IDs repetidos, identificadores repetidos, y eso te va a causar conflictos. Pero bien los puedes ir mirando en grupos de DSpace que ya, si encuentras el error tal cual, lo pegas y a lo mejor ya en un grupo ya se habló o en Foro. un book, en un book de DSpace ya se encontró ese error. Perfecto. De pronto tienes el enlace donde pueda pues yo ahí dejar mis inquietudes o algo así. Pues por lo menos ahorita, aquí en las sesiones de aquí, que igual estamos manejando en el wiki del Airasis, aquí puedes escribirnos o también contactarnos aquí por el Slack. El Slack es colaborativo y aquí hay un canal general para discusiones. En realidad ahorita se están enfocando mucho a DSpace 7, pero aquí hay un canal de DSpace MX que precisamente estamos teniendo o estamos atendiendo nosotros también, y aquí podemos resolver esas inquietudes. Perfecto, Pues por acá. muchas gracias. Y ya como para ir terminando mis preguntas, si el DSpace tiene una interfaz personalizada, ¿hay que volverla a parametrizar o él quedaría con lo que yo ya tengo configurado? No, sí, todo hay que volver a parametrizar, todo se tiene que volver a hacer, ya que cambian totalmente de versiones 4 a versiones 6, sí cambia la manera de construir la vista XML, aunque tengas todo, no va a funcionar, tienes que ir paso a paso a construirlo otra vez. Ah, ok, esa era mi inquietud. Muchísimas gracias. Igual, pues cualquier inquietud o cualquier problemita que tenga, me meteré entonces a este espacio para dejar mis inquietudes. Sí, sí, claro que sí, aquí por aquí puedes colaborar, y incluso aquí también están, si quisieras colaborar con algo de ayuda de Angular, hacer revisiones o algo, puedes hacerlo en esta parte. Perfecto, muchas gracias. Sí, sí, no.
¿Te ¿De puedo qué? hacer una pregunta, ya más como de mantenimiento del sistema? Sí. Mira, tenemos un usuario que tuvo un problema, es de las personas que se encargan de capturar gran cantidad de archivos. Empezó a tener un problema a la hora de querer meterse a la parte de submission. Le sale un error que dice string index out of range y sale con los puntitos 10. Por lo que estoy investigando está relacionado con algo de las fechas. No sé si tú te has topado con una situación similar y me puedes aconsejar qué hacer. Ah, ok, sí. A lo mejor está metiendo una fecha. El tipo de fecha sí tiene que ser date en el input form. Este, que no es válida. Por ejemplo, siempre aquí en el input form precisamente, todas las fechas tiene que ser el input type de fecha date. A lo Ujú. mejor es algo de ese estilo. Ah, ok. ¿Me recomendarías entonces checar la base de datos para buscar en dónde se metió mal el registro y a ver si con eso se corrige? Ya no le va a dejar continuar, ¿verdad? No. No, lo que recomendaría es mejor eliminar ese envío que hizo y ya que se borre totalmente de la base de datos, él sí lo puede hacer, Ujú. que entre en su lado y que le ponga eliminar envío y que comience otro. Sí, lo que pasa es que no le deja entrar ningún envío. O sea, lo bloquea por completo. Haz de cuenta, Ah, se loguea y se va a la parte de envíos. Y a la hora de que se va a los envíos ya le marca ahí el error. Entonces no tiene acceso a nada, no puede subir, no puede bajar ni modificar. Entonces, por lo que yo estaba checando era en la base de datos. Por eso te comentaba sí. si tú sabías algún otro detallito por ahí. No, sí, entonces sí es otro error. No, ese error no nos ha ocurrido. Si quieres, como bien te digo, ponlo en el Slack y para que lo revisemos con más a detalle, porque Ok, si no tengo idea. ok. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y ya se acabó el tiempo de la sesión, y espero seguir la próxima semana. En 15 días, perdón. Muchísimas gracias y que estés bien, Julián. Sí, muchas Gracias, gracias a todos. Julián. Igualmente a todos, gracias y que estén muy bien. Igualmente, gracias. Saludos. Muchas gracias, Sí, ingeniero. saludos. Elda, hola. Saludos. Buenas tardes.